Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Hola, ¿qué tal? Soy Guadalupe Santa Cruz. Le doy la más cordial de las bienvenidas a su programa Conoce tus Derechos, una producción del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Michoacán. Nuestro invitado de hoy es el doctor Amaruk Lucas Hernández, que tiene un amplísimo currículum y quien nos va a estar apoyando hoy para hablar acerca del tema los derechos del pueblo purépecha. Te agradezco mucho, doctor, tu presencia. ¿Cómo te encuentras hoy? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy contento de estar aquí. Gracias por la invitación. Y bueno, pues ahora sí que feliz de poder compartir un poquito el conocimiento que hemos adquirido a lo largo de los años. Y que es bastante entre... tu currículum, tienes libros publicados, has sido docente, investigador, bueno, y también has hecho una gran labor por visibilizar precisamente lo que es el pueblo purépecha en Michoacán. Y quiero iniciar esta entrevista preguntándote, ¿tienes conocimiento actualmente de la población purépecha? Así es. Bueno, actualmente el pueblo purépecha nos encontramos divididos en 3 subregiones, que es la región del lago, lo que es el lago de Pátzcuaro, la región meseta, donde está Paracho, Cherán, Nahuatl, en otras comunidades aledañas, la región de la Cañada de los 11 Pueblos, donde está Carapan y bueno, con, digamos, cabecera municipal Chilchota y otras localidades también cercanas a ella. Y luego tenemos la región de la Ciénega de Zacapo, con cabecera municipal precisamente de Zacapo. Y bueno, pues de acuerdo, digamos, al censo poblacional del 2010, más o menos, tenemos conocimiento de que somos alrededor de 130,000 habitantes del pueblo purépecha. Y bueno, perdón, de todos ellos, o estas comunidades, pues hay unas que conservan al 100% la lengua purépecha y otras que ya en la medida del tiempo pues han ido perdiendo la lengua, ¿no? ¿Sí se ha ido perdiendo? Sí, consideramos nosotros que es de una manera natural por la migración que hay, una migración nacional y sobre todo una migración internacional. Y en los últimos tiempos también por el tema del turismo que ha afectado de alguna manera a las comunidades originales. Y el ejemplo claro es Janitzio, ¿verdad? Donde actualmente ya los niños de 8, 10 años pues ya no hablan el purépecha. Y más bien hablan el español y tratan de aprender el inglés, el francés, otros idiomas extranjeros para poder atender precisamente a los turistas que vienen del extranjero. El turismo, entonces, podríamos decir que ha afectado conservar o preservar la cultura. Así es. De alguna forma. Efectivamente ha afectado, ¿no? Parece que, bueno, en primer lugar, yo considero que nosotros como pueblo originario deberíamos de estar conscientes de preservar la lengua. Pero muchas veces nos gana el poder, digamos, atender de la mejor forma a la gente que viene de fuera y bueno, pues mejor preferimos hablar el español para poder comunicarnos con la gente que nos visita. Pero debe ser al revés, tendríamos que aprender, fortalecer la lengua purépecha y de manera también, digamos, a la par, ir aprendiendo también de manera paulatina la lengua española para poder expresarnos sin ningún problema. Claro, partiendo, doctor, del hecho de que se tiene una deuda histórica con los pueblos originarios de México, ¿de qué formas consideras tú que son ustedes discriminados? Pues hay varias maneras. Primero, por ejemplo, diríamos por el hecho de ser de un pueblo originario, que históricamente nos han discriminado a partir de la conquista. A lo largo de la colonia, bueno, pues no se diga a partir de la independencia para acá. Y por el hecho de hablar una lengua distinta también ha sido, digamos, un elemento importante en el tema de la discriminación. Podemos también sumar a ello el hecho de que las mujeres y los hombres en su momento teníamos una vestimenta distinta. Las mujeres actualmente conservan precisamente la indumentaria y bueno, pues eso denota que es de un pueblo originario, pero eso ha causado, digamos, en tiempos actuales y tiempos lejanos una discriminación. Otro de los temas, digamos, también es el tema del color. Mayormente nosotros como pueblo originario, pueblos integrantes de pueblo originario, pues somos de piel morena, ¿no? Es poca la gente que sea blanca y eso también ha sido, digamos, un motivo de discriminación.
Ahora, ya en los tiempos más modernos, pues podríamos decir también que pues la gente que sale, por ejemplo, a vender mercancías a otros países, pero en otros estados, ciudades grandes, tenemos conocimiento de que la gente ha sido discriminada por vender, digamos, productos en la calle, por hablar una lengua distinta, por vestirse de una manera distinta. Y bueno, los comerciantes también pues, lo resienten muy fuertemente en diferentes ámbitos del estado, del país. Ya en terrenos académicos, bueno, pues el hecho de que nosotros no tengamos educación, digamos, en una comunidad de manera continua, digamos, lo que es la primaria, la secundaria, la preparatoria, la propia universidad, desde mi punto de vista es una discriminación hacia los pueblos y comunidades indígenas de Michoacán. Pudiéramos hablar también, ahí estamos hablando, por ejemplo, del tema de la violación al derecho a la educación, pero tenemos otros como a la salud. Claro que sí, también ese es un tema muy, muy interesante, importante. Tenemos conocimiento, bueno, de que la gente, la gran mayoría de la población de los pueblos originarios, pues no tiene un seguro de vida, seguro de salud, por ejemplo, ISSSTE, IMSS o otras prestaciones, sí, exactamente. Entonces, pues lo que hacen la gran mayoría es acudir a la medicina tradicional, ¿no? En primera instancia. Y en una segunda instancia, bueno, los que tienen, digamos, recursos económicos, pues van con un médico egresado de la Universidad de Michoacán o de otra institución y ya se atiende de manera, digamos, directa con un doctor. Pero es muy poca la gente que, por ejemplo, acude a un hospital, ¿no? Por dos razones. Primero, por la lejanía. Y segundo, bueno, también por la parte económica, que implica, digamos, un gasto llegar a la capital o las grandes ciudades, por ejemplo, como Pátzcuaro, Paracho, quizás Zacapu o otros lugares como Zamora. Entonces, yo considero que también eso es muy, muy, muy discriminatorio para las comunidades que no tengamos precisamente una atención de salud en nuestras propias comunidades. Doctor, tenemos que hacer la primera pausa, si nos lo permites, y regresaríamos casi de manera inmediata para continuar con esta charla tan interesante del día de hoy. No se vaya. Estamos con el tema Los derechos del pueblo purépecha con el doctor Amaruc Lucas Hernández y preguntarte, doctor, la falta de inclusión de la lengua purépecha de manera oficial al brindar un servicio, estamos hablando Secretaría de Educación, hospitales, incluso cuando las personas son recluidas en los cerezos, ¿cómo les afectan sus derechos? Muy bien, pues primero decir que ya hay una ley que se llama Ley General de los Derechos Lingüísticos, en donde se establece que el Estado mexicano tiene la obligación precisamente de brindar sus servicios a los pueblos originarios, no solamente al pueblo purépecha, sino en general a nivel nacional. De tal manera que el gobierno en este momento tendría que estar dando, digamos, servicio en temas educativos, en temas de salud, en temas legislativos y, digamos, en cualquier otra, digamos, de carácter administrativo que se necesite, digamos, en la sociedad. En ese sentido, desde el punto de vista, bueno, pues como ya decía en lo que anterior, no tenemos una educación continua. Es decir, tenemos una escuela, por ejemplo, educación bilingüe primaria, nada más, pero se trunca, no tenemos una secundaria intercultural o bilingüe. Mucho menos tampoco tenemos una preparatoria intercultural bilingüe y después ya tenemos una universidad intercultural indígena de Michoacán que se supone, bueno, la mayoría o debería haber una mayoría de profesores de pueblos originarios para poder atender directamente a la población de estudiantes de pueblos originarios. Sin embargo, la realidad es otra, ¿verdad? No lo tenemos. En el tema de la salud, pues tampoco tenemos precisamente médicos preparados para que puedan atender a la población, dado que es importante que la gente que provenga de comunidades originarias pueda, digamos, diagnosticar o entregar, digamos, su malestar en la lengua originaria para que puedan de esa misma manera también poder aplicar un buen medicamento, ¿no? En el tema, digamos, del derecho, nosotros tenemos la experiencia de haber impartido unos cursos en el Cerezo de Alto Impacto aquí en la ciudad de Morelia. Y entonces nos dimos cuenta que pues hay varios detenidos que son de pueblos originarios y nosotros sentimos la necesidad de que ellos también conozcan sus derechos, porque a veces el hecho de no hablar la lengua española
puede que no sea, se lleve a cabo un debido proceso, digamos, en su ejecución. Y eso pues amerita intérpretes, digamos, en todos los ámbitos, ¿verdad? En todos los ámbitos, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la jurisprudencia y, digamos, en otro tipo digamos, de ámbitos. Entonces siento que hace falta, ¿no?, impulsar, principalmente preparar a la gente en todas las áreas, ¿no?, que provengan de pueblos originarios, para que por un lado conozcan, digamos, en el caso del derecho, el derecho positivo, pero también el derecho consuetudinario, que es, digamos, los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas de Michoacán y de México. De hecho, me viene a la memoria, doctor, no sé si tú tengas conocimiento, la Comisión de Derechos Humanos ha emitido, me parece, un par de recomendaciones en temas de salud por mujeres que llegaron a dar a luz y que por no tener un debido intérprete o doctor que pudiera atenderlas, pues tuvieron muchísimas complicaciones de salud. No sé si estás enterado, pero imagínate la importancia, como bien lo mencionas, ¿no?, de tener un médico que pueda entenderte, que pueda comunicarse, perdón, es la palabra correcta, con el paciente de manera, ahora sí que de manera correcta. Es correcto lo que comenta ahí. Y bueno, nosotros a través de la Universidad Michoacana, cuando yo fui coordinador del Centro Nicolás de Estudios de los Pueblos Originarios, hicimos un trabajo con el INALI, que es el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, para certificar a intérpretes en el ámbito de la jurisprudencia. Entonces invitamos pues fue una convocatoria abierta donde acudieron varios abogados de diferentes comunidades, todos purépechas, pero justamente por esa necesidad. Otro de los talleres que hicimos fue para el ámbito de la salud, donde tuvimos la presencia de varios médicos, enfermeras, odontólogas, que tuvieron interés, digamos, en certificarse para poder interpretar, para poder intermediar entre la gente de comunidades originarias y, bueno, pues con los doctores de los diferentes hospitales. Entonces, es una gran necesidad, porque eso con lo que conlleva, pues es un primer momento, es un mal diagnóstico. Pues, por supuesto. Que los doctores, pues por no escuchar, por no entender o por no poder dialogar con la gente de comunidades originarias, pues no hacen el buen diagnóstico, ¿no? Entonces es importantísimo que haya intérpretes en todos los ámbitos. Claro, por supuesto. Y pasando a un nivel un poco más personal, supongo que es precisamente por esta historia de vida, o cómo es que usted, doctor, decide ser intérprete, no solamente intérprete, sino traductor también de purépecha. ¿En qué momento? ¿Fue de manera consciente? ¿La vida te fue llevando? Pues en primer lugar, yo me dediqué a trabajar en mi maestría y mi doctorado, traducir documentos antiguos del pueblo purépecha. Documentos, obras que se tradujeron, se hicieron en el siglo XVI con los franciscanos y agustinos. Y esos son documentos históricos que hay que conocer para poder entender este proceso de lo que fue la evangelización en Michoacán. Entonces eso me llevó a la traducción. Y ya una vez que ingreso a la Universidad Michoacana, pues me encomiendan, digamos, todo lo que tiene que ver con pueblos originarios. Y llevamos varios diplomados en varias comunidades de Michoacán. Entonces, el estar en contacto directamente con las comunidades, pues me doy cuenta de muchas problemáticas. Y ahí siento la necesidad de poder aprender un poco también el derecho. Entonces, me metí a estudiar derecho. Ahorita estoy en 5º año, estoy por salir. Pero justamente para conocer un poquito más sobre nuestros derechos como pueblos originarios. Por consiguiente, también me di a la tarea, pues de certificarme como intérprete, porque lo que hace falta precisamente en nuestras comunidades son aquellos conocedores, tanto del mundo indígena, mundo purépecha, pero también del mundo, digamos, citadino, digamos, el mundo que se ve en las ciudades, en las universidades, en la legislación, en la Cámara de Diputados, senadores, ¿no?, y en la propia, digamos, del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán y de la Federación. Por eso fue la necesidad, siempre bajo la convicción de apoyar a la gente de nuestras comunidades originarias. Doctor, ¿tiene usted idea del porcentaje de la población purépecha que estudia, que accede a niveles de estudios universitarios? Quizás, digamos, del 100%, un 40% llegan a obtener una profesión. Y de ese 40%, quizás el 20% se llegan a titular. Y de ese 20%, quizás un 10% entra a niveles de posgrado, maestría, y el 2% al doctorado. O sea, somos muy contaditos los que tenemos grados académicos superiores a la licenciatura. Segunda pausa, si no lo permites, doctor, pero yo le invito para que continúe con esta charla tan importante que estamos teniendo con el doctor Amaruq Lucas Hernández.
Doctor Amaru, gracias por continuar con nosotros en esta charla. Quiero conocer tu opinión acerca de los autogobiernos. Muy bien, pues en primer lugar pienso que es un derecho que nos asiste como pueblos originarios, está vertido en el artículo 2 constitucional. Y el tema de las autonomías pues nace precisamente del presupuesto directo, que es lo que están pidiendo varias de las comunidades originarias. Y yo pienso desde mi punto de vista que esto es un paso más hacia la autonomía, no es la autonomía propiamente dicha, porque si fuera autonomía propiamente como tal, pues nosotros no dependeremos del gobierno del Estado. Sin embargo, seguimos dependiendo del gobierno del Estado, del gobierno federal, y en ese sentido más bien es una autonomía administrativa, una autonomía administrativa en donde nosotros como comunidades originarias pues determinamos cuál es el andar de esa administración que llega a la comunidad. Anteriormente, antes de los presupuestos directos, era un presupuesto asignado que teníamos, ¿no? Que precisamente los presidentes municipales respectivos pues asignaban a las comunidades para una obra. Ahora es muy distinto. Si antes, por ejemplo, una obra se realizaba por año, ahora se realizan alrededor de 3 o 4 obras al año. Entonces tenemos un avance muy significativo. Yo siempre también he considerado que nosotros, como pueblos originarios, teníamos como unos 40 años de retraso económico administrativo, dado que no se entregaba directamente ese recurso a las comunidades. Ahora con el presupuesto, entonces, pues estamos avanzando en varios rubros. Podemos hablar de infraestructura, hay calles ya arregladas, agua potable, drenaje, alcantarillado, todo eso se ve, digamos, directamente ya en las comunidades. El otro tema, por ejemplo, en comunidades con el recurso directo es el tema de los cuaris, que es la policía comunitaria, en donde nosotros vemos un avance significativo. Antes había pues mucho, por ejemplo, robo en la comunidad de vehículos y de otro tipo de delitos. Ahora con los cuaris, pues se trata de mantener, digamos, la armonía en nuestras propias comunidades. Y se ve claramente la presencia de los cuaris en las comunidades. Entonces es una gran ventaja, ¿no? A diferencia de antes. Cuando la policía municipal llegaba, agarraba a los muchachos y los metía a barandillas de la cabecera municipal con tal de recaudar, digamos, también pues un recurso para que pudieran salir. Ahora no. Ahora la gente, los policías invitan a los muchachos a que ya no estén a altas horas de la noche y bueno, pues que se pasen a retirar, ¿no? Entonces hay un mayor control, digamos, adentro de la comunidad. Y eso, bueno, pues ha sido muy benéfico para las comunidades. Ahora, en el tema de cómo elegimos a nuestras autoridades para que formen parte precisamente del Consejo Comunal, pues ha sido, digamos, también a través de los usos y costumbres, es decir, los barrios integrantes de una comunidad, en este caso somos 8, la comunidad de Santa Fe, todos tienen participación. Todos proponen a las autoridades, a los que van a ser autoridades, a los que van a ser representantes, de manera democrática. 2, 3 personas por barrio y son los que nos van a representar. Entonces el sistema es muy bueno porque pues hay democracia, finalmente, en una comunidad. Interesante escucharte, te escucho y me embelezo porque es importante siempre conocer de manera directa la opinión pues de los interesados, ¿no? De los afectados. Y me quedo pensando precisamente en esta deuda histórica que se tiene, pues el quitarse esta tutela que se tenía por creer que no tenían la capacidad de administrar los propios recursos, ¿no? Empezando por algo tan brutal como eso. Efectivamente, recuerdo también porque yo fui parte de ese proceso que se vivió en la comunidad de Santa Fe y recuerdo que decían las autoridades que no teníamos la capacidad de autogobernarnos. Y yo decía, bueno, pues si nosotros nos hemos superado, hay varios compañeros que tienen grado de maestría y doctorado, ¿por qué no en la parte administrativa? También tenemos contadores, también tenemos pues ecónomos, ¿no? Y que tienen experiencia y bueno, pues más bien el espacio no se nos había brindado para poder demostrar que hay capacidad. Ahora se ha demostrado ya en varias de las comunidades que tienen autogobierno, este autogobierno administrativo, de que se puede y ha funcionado de manera correcta. Entonces no hay errores, yo no le veo ninguna dificultad para poder administrar el recurso. Doctor, pues qué interesante y qué apasionante lo que nos cuentas. Ya casi se nos va a terminar el tiempo y no quiero desaprovechar la oportunidad también de que nos platiques acerca del Jardín Etnobiológico Purépecha y mejor tú dinos cómo se llama para que lo digas de manera correcta. Claro que sí, Juchar Huinapecua.
nuestra fuerza. Es un lema que lleva la bandera purépecha. Entonces, la bandera purépecha nació en la comunidad de Santa Fe en el año de 1982. Y entonces, pues nosotros, como parte integrante de esta comunidad, decidimos ponerle el nombre de ese jardín, Jardín Etnobiológico Purépecha Juchar Huinapecua. Memoria de aquellos, digamos, protagonistas caídos en los años 70, 80. Y bueno, pues ahí está. Entonces, el jardín nace como digamos, un espacio de diálogo, un espacio de encuentro entre conocedores de la medicina tradicional y gente estudiosa de universidades que también trabajan el tema de la medicina tradicional. Esa es la columna vertebral del proyecto, la conservación de las plantas medicinales que se da, digamos, no solamente en la localidad de Santa Fe, sino prácticamente de todo el pueblo purépecha. Aunado a ello, pues hemos avanzado en otros temas. La palabra dice etnobiológico, entonces es la parte étnica, o sea, lo que ocurre en la comunidad, que tiene que ver con las tradiciones, que tiene que ver con las fiestas, que tiene que ver con la comida y que tiene que ver precisamente con esos conocimientos ancestrales, llamados conocimientos tradicionales, ¿no? Como la medicina tradicional. Como la medicina tradicional. Entonces, pues tratamos, por ejemplo, como de empalmar el conocimiento, digamos, biológico, científico, que traen los diferentes profesionistas de las universidades, pero también las prácticas tradicionales que hay en las comunidades. Ese es el diálogo precisamente intercultural que se da en un espacio como el Jardín Etnobiológico. Ahora, no solamente tenemos el tema de la medicina tradicional, las plantas medicinales, sino también tenemos lo que es la conservación de las especies acuáticas endémicas del lago de Pátzcuaro, como es la cúmara. La cúmara es un, digamos, sardina de agua dulce, que antiguamente todavía pues pervive. Y lo que es el pescado blanco, el curuchurapiti, que es de la región, y también el achoque, que es un ajolote endémico del lago de Pátzcuaro. Esa es también la idea de la conservación, en primer lugar, para demostrar a la población académica educativa de la región, pero también para hacer una producción, digamos, ya a grandes escalas. También, por último, comentar que el jardín ha promovido una agricultura libre de agrotóxicos. Estamos trabajando con un grupo de campesinos para la producción del maíz, libre de químicos, y también nos ha estado dando, digamos, con buenos resultados. Pero bueno, el jardín es un espacio eminentemente educativo, dado que, bueno, pues la idea es que las escuelas de la región se acerquen y conozcan lo que estamos haciendo en el jardín. Precisamente para contribuir a la preservación con las nuevas generaciones. Me imagino. Es correcto, sí, es correcto. Nosotros siempre hemos pensado... Tenemos un espacio pequeño, que es el jardín, pero la comunidad con la cual hemos trabajado de manera, digamos, coordinada, nos ha dicho que el jardín es toda la comunidad, todo el territorio, que son más de 5.500 hectáreas de tierras comunales. Entonces lo vemos de una manera más abierta, de una manera más amplia, y tratamos de conservar todos los recursos naturales que tenemos en la comunidad. Doctor, nos queda poco menos de un minuto. Si nos quieres dar un mensaje en purépecha, por favor. Claro que sí. Nachos Coyamen do Echajín de Escamaruk, Lucas Hernández, Chica Santa Fana, pues que ya seas Kerker Mawanda, pero Tachichaca, y Soroka Parenescas, Yamen do Ceses, Nitamacolenaca, Istoxnarisha, Cascachuanan, Curishaca en Acuape, Cuerangono, Sanganambe, Gachucha, Hatzicole, Wanda, Netech, Gachucha, Menchan, y es que me cachamos a la more le hizo Tamis, no eran gola con el sésimo caso, no es camas, Angona, Maxarica, discriminación, que imanan beches, van a callar, se escane, cuca para las que escasa, no es cama, Candescachucha, Tambus, Cambo Acuape, que escalas Hananaricuet, Samagas, Nambo Acuapen, en Exarica, leyes, Ambe Sanganambe, tanto y show mexicana, pues chaca materna, pues Maxarica, nada, Cuechana. Convenios internacionales, entonces van a cambiar en Gachao, pero cueranten, pero ya que Shanghai sali peninca, que son marítimo Wanda Panahuaca. Muchas gracias. Doctor Amaruk, pues no nos queda más que agradecerte por la generosidad de tu tiempo. Aprovechamos este espacio que estabas aquí en Michoacán, porque luego andas viajando por el mundo compartiendo tu conocimiento. Muchas gracias por esta tarde, por esta charla que nos has dedicado. Un agradecimiento especial a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y esperemos que podamos contribuir en el futuro con más trabajos que tengan que ver con los pueblos originarios. Que así sea. Y yo le agradezco muchísimo también a usted el favor de su atención. Hasta la próxima.
Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó.